Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. La palabra de Dios nos enseña que debemos tener este sentir de un hijo de Dios, un sentir de compasión, un sentir de misericordia, de amabilidad, de hospitalidad, y que nosotros no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición, ¿no? Muchas veces somos maldecidos, muchas veces la gente puede hablar mal de nosotros o puede desprestigiar nuestro nombre, pero la palabra nos enseña que nosotros tenemos que bendecir. Fuimos llamados para heredar bendición, y nuestra actitud debe ser bendecir y no devolver mal por mal ni maldición por maldición. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, llamados con un propósito específico, ser de bendición para otros, ¿no? Como el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Así tenemos que ser nosotros, de bendición para la gente, de bendición para aquellos que no conocen a Cristo, de bendición para nuestra familia, para la sociedad. Y entender que la maldición o la bendición tienen un poder efectivo, ¿no? Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos estas dos cosas, la bendición y la maldición, pero nosotros tenemos la promesa de Dios, que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Y qué significa bendecir, no? Es invocar el apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad, ¿no? Qué poderoso es tener la bendición de Dios. Es una expresión de deseo benigno sobre una persona. Es alabar, exalzar, engrandecer, consagrar, invocar el poder divino al favor de alguien. Eso es lo que nosotros tenemos que invocar, y tenemos que ser de bendición unos a otros. ¿Por qué? Porque la maldición también tiene un efecto nocivo, negativo, y de nuestra boca, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, no tiene que salir ninguna maldición, sino al contrario, tenemos que bendecir. ¿Por qué? Porque la maldición no viene de Dios, ¿no? Dios no quiere que maldigamos, sino que bendigamos. Cuán dañina es la crítica, o el hablar mal, o el maldecir. Hoy podemos ver cómo se desacredita a las personas, se habla mal en los medios de comunicación, entre los políticos, y lo más triste de todo, en el medio cristiano, donde tendríamos que gozarnos con las alegrías de aquellos que reciben honra, tendríamos que alegrarnos con la prosperidad y la bendición de otros. Podemos ver también que se habla mal en las redes, y eso es tan nocivo, tan dañino, y no tiene nada que ver con Dios y con el vocabulario de un hijo de Dios, ¿no? El Señor nos enseña a que nosotros tengamos en nuestra boca una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de estímulo, una palabra que pueda también levantar a las personas que están caídas o desanimadas. ¿Cuánto cambiaría la relación entre los padres y los hijos cuando nosotros empezamos a tomar este hábito de bendecir, de hablar bien, de mirar las virtudes de nuestros hijos, de exaltar esas cosas buenas que tienen y poder animarlos, poder estimularlos con buenas palabras, no con malas palabras? Sabemos, aquellos que conocimos al Señor, que cuando estábamos lejos de Dios, las palabras producían un dolor profundo en nuestros corazones, o palabras que recibimos quizás de niños, que nos marcaron y nos lastimaron. Entonces podemos entender que nosotros a nuestros hijos tenemos que revertir eso y bendecirlos, orar por ellos, animarlos, alentarlos, y no solo buscar el error que ellos tienen, porque eso también los desanima mucho. No quiere decir que no lo corrijamos, no quiere decir que no lo eduquemos, pero sí que tengamos una palabra de bendición para ellos, una palabra que los aliente. También en la relación matrimonial, cuán importante es hablar bien del otro, poder realmente exaltar las virtudes del otro y poder darle una palabra que levante tanto la esposa al esposo como el esposo a la esposa. Cuán
doloroso es las palabras hirientes, las malas palabras, los desprecios, los abusos, los maltratos psicológicos y tantas de esas cosas que hoy vemos en la sociedad. Pero no tiene que ser así en el hogar de los hijos de Dios, porque el Señor nos enseña a bendecir, a hablar bien, a poder estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la palabra. También cuán dañino es hablar mal de otro hermano en la fe, entre ministros, entre líderes. Qué triste y qué realmente doloroso que es eso, porque causa un dolor al cuerpo de Cristo, ¿no? Sabemos que cada hermano, cada siervo, cada hombre y mujer de Dios son parte del cuerpo de Cristo y que nosotros debemos cuidar a nuestros hermanos en oración, hablar bien de ellos y bendecirlo y no mutilarlo, como dice la palabra, ni lastimar el cuerpo, porque el cuerpo de Cristo son todos aquellos cristianos que alaban y glorifican al Señor y que un día le entregaron su vida a Cristo, ¿no? ¿Cuánto cambiarían las relaciones humanas si en lugar de maldecir, bendecimos? Santiago capítulo 3, usted puede leerlo, versículo 1 al 12, cuán destructiva es la lengua si no la dominamos. Tenemos que buscar realmente la sabiduría de Dios, la presencia de Dios, una profunda relación con Dios, porque de lo que tengamos en el corazón, en el alma, es lo que va a salir de nuestra boca. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos en nuestro corazón fe, si tenemos en nuestro corazón paz, si tenemos en nuestro corazón las promesas de Dios, si tenemos en nuestro corazón realmente la llenura del Espíritu, hablaremos como espirituales, hablaremos como personas que van a enriquecer a otros y van a bendecir a otros, y no con nuestra naturaleza pecaminosa. Si tenemos cosas en nuestra mente que no son de bendición, nuestra boca hablará lo contrario. Por eso es importante que nosotros dejemos que el Señor toque nuestra boca. Uno puede mirar Isaías capítulo 6, y ver cómo este siervo, este profeta Isaías fue tocado en su boca, ¿no? También, porque evidentemente lo que muestra la Escritura que el Señor santificó su boca, ¿no? Y así también Dios tiene que santificar nuestra boca, nuestros ojos, todo nuestro ser debe estar consagrado para el Señor y santificado por el Señor. Dios puede cambiar nuestro lenguaje si nosotros le pedimos, si lo reconocemos, si reconocemos que todavía tenemos palabras que no son gratas que salgan de nuestra boca, si reconocemos que nuestro vocabulario realmente no está representando a Cristo, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. La expresión Dios te bendiga es el deseo del bien sobre el otro, ¿no? Eso es lo que debería escucharse en la boca de un hijo de Dios. Qué bueno es esa expresión de bendición. Qué bueno es bendecir cuando nace un niño o una niña. Soltarle una bendición. Dios va a bendecir esta niña o este niño y bendecir a los padres. Qué poderoso que es la palabra soltada en fe, porque Dios va a traer esa bendición cuando nosotros la soltamos con fe y con convicción. Cuando alguien se casa, desearle lo mejor, desearle la bendición de Dios, la armonía en su hogar, la prosperidad, la salud y un hogar lleno de contentamiento. Bendecir a las personas que se casan, bendecir a alguien que emprende un negocio, más allá de que muchas veces escuchamos negatividad por un lado y por el otro. Nosotros soltarle la bendición. Dios te va a prosperar, Dios va a hacer que extiendas las estacas, que se agrande este negocio y que te prospere abundantemente. Eso debería ser el vocabulario normal de un hijo o una hija de Dios. Cuando alguien es prosperado, cuando alguien es promocionado, qué poderoso es nuestro deseo del bien hacia el otro. Sabemos que las palabras golpean y dañan más que los golpes. Por eso dice la palabra que la palabra de los sabios son medicina. Y qué bueno es la palabra de Dios cuando uno está desanimado o desalentado. Qué bueno es expresar
nuestra gratitud al Señor en todo tiempo, alabarle, regocijarme con gozo, exaltar a Dios, bendecir el nombre de Jesús y exaltar al Dios que nos da vida, fuerza y fortaleza. ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios? A través de su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que tiene el Hijo tiene la bendición. Recibirlo en nuestro corazón como Señor y Salvador, seguirle, servirle y poder practicar todo lo que Él nos ha enseñado. Buscar su reino y su justicia y lo demás va a venir por añadidura, dice San Mateo capítulo 6, versículo 33. Al oír a Dios y obedecer sus mandamientos y ponerlos por obra, vamos a tener cielos abiertos donde la bendición de Dios recaerá sobre nuestras vidas y nuestras familias. Bendiciones tremendas que le alcanzan a aquellos que oyen la voz de Dios, la obedecen, guardan sus mandamientos, son alcanzados por tremendas bendiciones. Y vamos a leer algunas de ellas. Las bendiciones dice que nos van a alcanzar a nosotros si oímos su voz, en el versículo 2. Benditos seremos en nuestra ciudad, en el campo. Quiere decir que la bendición de Dios nos va a acompañar en todo momento. Bendito será el vientre de las embarazadas. Dice la palabra, no habrá mujer estéril en medio de mi pueblo. Y si tú crees, Dios puede producir ese milagro que tanto esperas, porque Dios es un Dios de milagro, que hoy sigue haciendo milagros a través de su iglesia, de su pueblo. Aquellos que le creen, dice que las señales le van a seguir. Y aquellos que están enfermos van a recibir sanidad a través de las manos de aquellos que tienen fe y que creen en Jesucristo como el Señor y poderoso, lo cual nada es imposible para Él. También habla de que va a bendecir en nuestros labores, que seremos bendecidos cuando entremos a la ciudad, cuando salgamos, y que Dios se hará cargo de nuestros enemigos. Dice la palabra que nosotros no nos venguemos, que dejemos lugar al Señor, porque Él va a librar tu causa. No te defiendas tú, deja a Dios que te defienda. Cuando tú tienes la bendición de Dios, Dios se hace cargo de tus enemigos, Dios se hace cargo de aquellos que te maldicen, Dios se hace cargo de aquellos que te hacen mal. Lo que uno debe hacer es todo lo contrario que ellos hacen con nosotros: bendecirlos, desearles el bien, desearles lo mejor para ellos y que conozcan a Cristo Jesús, que es el Señor que va a cambiar su realidad. Habla también de que el Señor va a bendecir nuestra casa, nuestro hogar, nos dan una identidad como pueblo de Dios, que vamos a recibir el respeto de otros por la bendición que reposa sobre nosotros, que nos va a hacer sobreabundar, va a traer fertilidad, abundancia, cielos abiertos y tendremos para compartir y no pediremos prestado, dice el versículo 12, y que el Señor nos va a poner en autoridad y en honra si no nos apartamos de todo lo que Él nos manda para ir tras otros dioses. Qué poderoso y qué glorioso es tener la bendición de Dios. Es importante no solo recibirla, sino impartirla. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Así que cuando tengas una oportunidad, no dejes de bendecir a tu esposa, no dejes de bendecir a tus hijos, no dejes de bendecir a tu familia, no dejes de bendecir tu barrio, no dejes de bendecir tu ciudad, porque verás grandes bendiciones que serán soltadas del cielo cuando tú lo hagas con fe. Que el Señor te bendiga con toda la bendición del cielo para ti y para los tuyos.